Se encontraba en un silencio sepulcral, roto solo por el sonido lejano de los murmullos de la ciudad. A las 3:47 de la mañana, el cónsul Tshune Sugihara se despertó abruptamente, sobresaltado por un ruido extraño, algo que no era propio de una alarma ni del teléfono que generalmente lo despertaba. En lugar de los habituales sonidos de un día ajetreado, esa mañana había un murmullo sutil, pero inquietante, que crecía en intensidad. Se levantó de la cama, aún desorientado, y la oscuridad de la habitación lo envolvía mientras caminaba hacia la ventana del segundo piso de la edificación que albergaba su oficina y su hogar temporal. Estaba acostumbrado a las llamadas de la mañana, a las reuniones con otros diplomáticos y las obligaciones de su puesto. Pero ese sonido no era común. No era parte de la rutina diplomática que había seguido a lo largo de su carrera. Sugihara apartó la cortina con manos temblorosas, aún sintiendo la pesadez del sueño en sus ojos. Y lo que vio, a continuación, le quitó el aliento, como si el aire se le escapara del pecho de golpe. Lo que encontró fuera de esa ventana era una escena que cambiaría su vida para siempre. A pesar de la escasa luz del amanecer, la multitud que se amontonaba frente al consulado era clara. Cientos de personas, tal vez 1000, se encontraban agolpadas frente a la entrada, todas con una mirada de desesperación en sus ojos. No eran solo adultos, sino también niños, muchos de ellos en brazos de sus madres, y ancianos que se apoyaban en bastones, haciendo todo lo posible por mantenerse de pie mientras esperaban pacientemente. La escena era desgarradora. El consulado japonés, el último vestigio de esperanza que quedaba en la ciudad, rodeado por una multitud que no hacía más que crecer cada hora. El panorama que se extendía frente a él era aterradoramente claro. Esas personas, que habían llegado desde todos los rincones de Polonia y Europa del Este, huían de una amenaza inminente, algo mucho peor que la guerra misma, la persecución implacable de los nazis, que se acercaban rápidamente desde el oeste. Los refugiados sabían que, a medida que el cerco de la máquina de guerra nazi se cerraba, el tiempo se agotaba. La mayoría había llegado a Lituania buscando un respiro, una breve tregua antes de la inminente catástrofe. Pero lo que no sabían es que el consulado japonés era su única salida, su última oportunidad para escapar. Sugihara, en ese momento, se encontraba en una encrucijada en la que su destino y el de miles de personas estaban por entrelazarse. A sus 39 años, Tshune Sugihara era un diplomático con experiencia y un hombre que había servido en varios lugares del mundo: Manchuria, Moscú y Helsinki. Había trabajado en contextos difíciles y complejos, donde la diplomacia a menudo se encontraba con los intereses estratégicos de su país y de otras potencias extranjeras. Conocía perfectamente las reglas que regían su oficio, las estrictas órdenes que recibía desde Tokio, la capital de Japón. En este caso, la directiva que había recibido de parte del Ministerio de Asuntos Exteriores era inequívoca: no emitir visas de tránsito a refugiados sin documentación completa, no comprometer las relaciones con Alemania, seguir protocolo estrictamente. La orden era clara, directa y muy simple: no. No había lugar para la flexibilidad, no había espacio para cuestionamientos. La seguridad del Estado y las relaciones diplomáticas con las potencias aliadas, como la Alemania nazi, debían prevalecer sobre cualquier otra consideración, especialmente cuando se trataba de personas fuera del círculo de influencia japonés. Sin embargo, mientras observaba la multitud a través de la ventana, los ojos de Sugihara se encontraron con los rostros de aquellos que estaban allí, esperando.
Y fue en ese preciso instante, mirando hacia abajo, hacia esa multitud de gente que no sabía qué destino les esperaba, cuando Sugihara se enfrentó a un dilema moral que lo cambiaría para siempre. En su mente, la orden del gobierno japonés seguía resonando con fuerza, pero la imagen de una madre que sostenía a su bebé, el rostro de un anciano rabino que miraba hacia arriba con una expresión mezcla de esperanza y resignación, y los ojos de los niños, que probablemente no comprendían por qué estaban allí, a las 4 de la mañana, hicieron que cualquier justificación burocrática se desvaneciera. Sugihara sabía lo que se esperaba de él. Sabía que debía seguir las reglas, que su carrera y su reputación estaban en juego, pero también sabía que lo que estaba ante él no podía ser ignorado. Aquellas personas no podían esperar. Su futuro estaba siendo decidido en ese mismo instante, y él tenía el poder de hacer algo al respecto. Fue entonces cuando Sugihara tomó una decisión que no solo cambiaría su vida, sino también la de miles de personas. Decidió desobedecer las órdenes de Tokio. Decidió que la burocracia podía esperar, pero que esas vidas no podían. En ese momento, decidió que haría todo lo posible para salvar a tantas personas como fuera posible, sin importar las consecuencias. Sabía que, al hacerlo, estaba poniendo fin a su carrera diplomática, arriesgando su puesto y su reputación, pero también sabía que no podía vivir consigo mismo si ignoraba el sufrimiento que se desarrollaba justo frente a él. En lugar de decir no, como le dictaban las órdenes, decidió tomar acción. Fue así como un diplomático japonés, considerado por muchos como un hombre problemático, un hombre cuya reputación estaba empañada por su comportamiento errático y su aparente afición al alcohol, iba a convertirse en el Schindler japonés. Durante los siguientes 29 días, Chiune Sugihara escribiría visas de tránsito sin cesar. Sabía que el tiempo se agotaba y que cada minuto contaba. Durante esas interminables horas, firmaría visa tras visa, sin descanso, hasta que su mano se hinchara tanto que no pudiera cerrarla. Día tras día, su esposa Yukiko, que lo apoyaba incondicionalmente, le prepararía café y masajearía sus dedos entumecidos para que pudiera seguir escribiendo. Mientras tanto, fuera del consulado, la fila de personas continuaba creciendo. La multitud de refugiados no se detenía, y Sugihara no podía hacerlo tampoco. Sabía que su acción estaba rompiendo las reglas, que lo que estaba haciendo podría ser considerado una traición por sus superiores, pero en su corazón sabía que estaba tomando la decisión correcta. Cuando los soviéticos finalmente lo expulsaron de Lituania, Sugihara continuó escribiendo visas desde la ventana de un tren en movimiento, lanzándolas a las manos de aquellos que estaban allí, esperando, con la esperanza de que esa pequeña acción les otorgara una oportunidad de salvar sus vidas. Lo que Sugihara no sabía, lo que el gobierno japonés no había anticipado, y lo que los nazis jamás habrían imaginado, es que sus acciones salvarían más de 10.000 vidas. Lo que comenzó como un simple acto de desobedecer una orden en apariencia menor, se convirtió en uno de los mayores actos de heroísmo durante el Holocausto. Sin saberlo, Sugihara estaba forjando un legado que duraría generaciones. Un legado que sería reconocido años más tarde, cuando su nombre fuera asociado con la valentía, la humanidad y el sacrificio. En su momento, no hubo una medalla ni un reconocimiento público. Solo hubo la certeza de que había hecho lo correcto, aunque a costa de su carrera, su vida diplomática y su futuro. Sugihara, en ese momento, hizo lo que él sentía que debía hacer: salvar vidas. Así es como un diplomático japonés
conocido en su país por sus defectos y su temperamento errático, pasó a la historia como el hombre que desobedeció las órdenes de su gobierno y salvó miles de vidas. Este es el relato de cómo Chiune Sugihara, un hombre considerado borracho e indisciplinado por muchos de sus superiores, se convirtió en un héroe silencioso, que sin pensarlo dos veces cambió el destino de miles de familias, a costa de todo lo que conocía y de lo que había construido. Durante 29 días, su dedicación y sacrificio no solo alteraron el curso de la historia, sino que también revelaron una verdad fundamental. Las reglas y los protocolos son importantes, pero la humanidad debe prevalecer siempre. Chiune Sugihara nació el 1 de enero de 1900 en Yaotsu, un pequeño pueblo de la prefectura de Gifu, Japón, como hijo de un padre médico de clase media. La familia Sugihara, como muchas otras en Japón en aquella época, esperaba que Chiune siguiera los pasos de su padre y se dedicara a la medicina. Ser médico era una de las profesiones más respetadas y tradicionales en Japón, y se pensaba que un hijo de una familia de clase media debía seguir ese camino para lograr un futuro seguro y respetable. Sin embargo, desde temprana edad, Chiune mostró un carácter independiente y una inclinación por el estudio de lenguas extranjeras, algo que era poco común en un Japón tan cerrado al mundo exterior durante los primeros años del siglo XX. Desde muy joven, Chiune demostró ser excepcionalmente brillante en los estudios, especialmente en los idiomas. A medida que crecía, sus intereses se alejaron de la medicina y se dirigieron hacia el aprendizaje de idiomas y las ciencias sociales. El joven Sugihara no solo hablaba japonés, su lengua materna, sino que también dominaba otros idiomas como el chino, el ruso, el alemán, el francés e incluso el inglés, lo cual lo hacía un prodigio en un país donde pocos tenían acceso a la educación en lenguas extranjeras. Esta habilidad inusual en la época sería la que lo distinguiría en su carrera diplomática y a la postre le permitiría realizar hazañas que cambiarían el curso de la historia. A pesar de los esfuerzos de su padre porque Chiune siguiera la carrera de medicina, el joven desobedeció las expectativas familiares y aprobó con una puntuación casi perfecta los exámenes para ingresar al Ministerio de Asuntos Exteriores japonés en 1919. Este logro no solo rompió con las expectativas familiares, sino que también marcó el inicio de una carrera que lo llevaría a convertirse en uno de los diplomáticos más singulares y controversiales de su tiempo. El Ministerio de Asuntos Exteriores japonés, tradicionalmente conservador y a menudo reacio a aceptar nuevas ideas, se dio cuenta de que Sugihara era una de las piezas clave para la diplomacia en una época en que Japón comenzaba a expandir su influencia en el mundo. Su primer puesto fue como vicecónsul en Harbin, Manchuria, en 1924, cuando tenía tan solo 24 años. Harbin, en ese entonces, era una ciudad cosmopolita que se encontraba en una encrucijada de culturas y tensiones políticas. La ciudad era un crisol de diferentes grupos étnicos y nacionales. Rusos blancos que huían de la revolución, bolchevique, comerciantes chinos y espías de todas las naciones involucradas en la intriga política de la región. A pesar de su juventud, Sugihara rápidamente se adaptó a la vida en Manchuria, no solo como diplomático, sino como un hombre de inteligencia y estrategia. Harbin se convirtió en su terreno de aprendizaje, un lugar donde las reglas tradicionales de la diplomacia se desmoronaban ante las complejidades del espionaje y los juegos de poder. Sugihara no solo se dedicó a aprender diplomacia, sino también los oscuros y peligrosos secretos del espionaje. A lo largo de su estancia en Manchuria,
comenzó a trabajar para el servicio de inteligencia del ejército imperial japonés, infiltrando comunidades rusas, recopilando información sobre los movimientos soviéticos y negociando acuerdos secretos con los señores de la guerra locales. Sugihara no era solo un funcionario de relaciones exteriores, sino también un espía astuto que utilizaba sus habilidades lingüísticas y su conocimiento cultural para obtener información vital para Japón. A pesar de ser extremadamente eficaz en su trabajo, la personalidad de Sugihara no era fácil de manejar para sus superiores. Sugihara desarrolló una reputación ambivalente. Era brillante, pero indisciplinado. Efectivo, pero poco confiable. Era conocido por su capacidad para obtener información clave, pero también por su comportamiento errático y su afición al alcohol, especialmente al vodka ruso, que consumía no solo como una forma de relajarse, sino como una herramienta para mantenerse despierto y activo durante las largas noches de recopilación de inteligencia. Pasaba horas en bares, restaurantes y casas de té, donde conversaba con fuentes clave, escuchaba a los informantes y, sobre todo, observaba. No solo estaba involucrado en el mundo de la diplomacia, sino también en el de la guerra de sombras, donde cada palabra y cada gesto podía tener consecuencias fatales. El uso del alcohol como un medio para mantener su enfoque en un entorno tan volátil como el de Harbin fue una táctica que se le volvería en contra más tarde. Sugihara podía beber tanto como cualquier ruso, y mientras lo hacía, seguía recopilando información y tomando notas mentales sobre lo que observaba. En marzo de 1935, tras 18 meses de negociaciones arduas y brutales, Sugihara logró cerrar un acuerdo con la Unión Soviética que le otorgaba a Japón derechos ferroviarios cruciales en Manchuria. El acuerdo fue una victoria diplomática significativa, y su habilidad para negociar lo convirtió en una pieza clave dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores. Sin embargo, sus métodos no convencieron por completo a sus superiores, quienes comenzaron a cuestionar la forma en que gestionaba su trabajo y su vida personal. A pesar de los resultados positivos, las críticas a su comportamiento y sus hábitos no se hicieron esperar. El incidente que marcaría para siempre el expediente de Sugihara ocurrió en 1935, cuando fue testigo de las brutalidades cometidas por las fuerzas japonesas contra los civiles chinos en Manchukuo, el estado títere japonés establecido en Manchuria. Sugihara presenció ejecuciones sumarias, tortura y la destrucción de pueblos enteros. Lo que vio le revolvía el estómago y, contra todo protocolo y prudencia, decidió actuar. En lugar de ignorar las atrocidades o presentar informes vagos como muchos otros diplomáticos, Sugihara optó por escribir un informe detallado sobre las barbaridades que había presenciado, protestando formalmente ante sus superiores. La respuesta fue inmediata y brutal. Fue llamado a Tokio para recibir una reprimenda formal. En las palabras de sus superiores, un diplomático no cuestiona la política militar. Un diplomático implementa la política, no la critica. Esta fue una acusación directa a su integridad profesional y moral. En un acto de protesta, Sugihara presentó su renuncia a su puesto en Manchukuo, algo que era casi impensable en el sistema diplomático japonés, donde los diplomáticos rara vez renunciaban, especialmente aquellos que habían logrado tanto éxito. Su renuncia fue un desafío a la jerarquía, un acto de rebeldía que para muchos de sus superiores fue un insulto directo. La carrera de Sugihara parecía terminada, y muchos pensaron que su futuro dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores estaba sellado. Sin embargo, Sugihara no era un hombre que se dejara vencer fácilmente.
tenía habilidades que eran demasiado valiosas para ser descartadas, particularmente su dominio de varios idiomas y su conocimiento profundo de Rusia. Así que, en lugar de ser despedido, Sugihara fue castigado con una asignación menor en Helsinki, Finlandia, en 1938, donde el Ministerio de Asuntos Exteriores esperaba que se mantuviera alejado de los grandes asuntos diplomáticos. Helsinki era un exilio diplomático. Era un puesto secundario, un lugar donde se pensaba que nada importante sucedería. Pero Sugihara, con su talento y dedicación, encontró la manera de hacer algo significativo, incluso en este lugar aparentemente marginal. En Helsinki conoció a Yukiko Kikuchi, una joven educada, independiente y dispuesta a cuestionar las convenciones sociales de la época. Se casaron en 1939 y ella se convirtió en su compañera de vida y apoyo incondicional. Yukiko era el complemento perfecto para Sugihara, alguien que lo entendía y compartía su visión de la vida. Aunque la sociedad japonesa de la época no esperaba que una mujer japonesa fuera tan moderna e independiente. Cuando estalló la guerra de invierno entre Finlandia y la Unión Soviética en noviembre de 1939, Sugihara se encontró en una posición estratégica. Hablaba ruso y finlandés con fluidez y conocía de cerca las operaciones de inteligencia soviéticas. Fue entonces cuando comenzó a recopilar información vital sobre las capacidades militares soviéticas, lo que impresionó a Tokio. Sugihara, a pesar de ser considerado una figura controvertida, demostraba ser útil y efectivo en la recopilación de inteligencia. Los informes que envió a Tokio fueron bien recibidos y sugirieron que, a pesar de todo, no era una pérdida total. En marzo de 1940, Sugihara recibió una nueva asignación: ser cónsul en Kaunas, Lituania. El trabajo oficial consistía en establecer un consulado, pero su verdadera misión no oficial era la de espiar los movimientos soviéticos y alemanes. Lituania, en ese momento, se encontraba en el epicentro de la guerra, con Alemania avanzando desde el oeste y la Unión Soviética desde el este. Sugihara aceptó el puesto, y él y su esposa Yukiko se mudaron a Kaunas en agosto de 1939. Rentaron un edificio de 3 pisos en la calle Vaizgantas número 30. El primer piso estaba destinado a oficinas consulares, el segundo piso era su residencia personal y el tercer piso se convirtió en una estación de radio secreta para comunicaciones de inteligencia. Lo que Sugihara no sabía era que ese consulado modesto, que parecía ser solo una de tantas oficinas diplomáticas, se convertiría en el punto de salvación para miles de judíos desesperados que estaban buscando un refugio ante la inminente persecución nazi. El 1 de septiembre de 1939, el mundo cambió para siempre. Alemania invadió Polonia y con ello dio comienzo la Segunda Guerra Mundial. En cuestión de semanas, Polonia se desplomó ante el imparable avance de las tropas alemanas. 3 millones de judíos polacos se encontraron atrapados en un país que ya no era seguro para ellos, enfrentando una amenaza de exterminio total que se cernía sobre ellos con una fuerza brutal y sistemática. La mayoría de los polacos intentó sobrevivir a toda costa, pero el horizonte se cerraba rápidamente. Los que lograron escapar de las primeras oleadas de ataques se vieron obligados a huir hacia el este, hacia Lituania, un país que, aunque estaba en una situación precaria y neutral, todavía representaba una oportunidad de salvar la vida. Por un breve momento, Lituania parecía ser un refugio seguro. Sin embargo, en octubre de 1939, las calles de Vilna y Kaunas
dos de las principales ciudades de Lituania comenzaron a llenarse de miles de refugiados judíos polacos. Hombres, mujeres, niños, ancianos, rabinos y familias enteras llegaron a estas ciudades llevando consigo nada más que lo que podían cargar, con la esperanza de que este escape temporal les diera tiempo para encontrar un destino final, más seguro. Entre ellos había empresarios, artistas, profesores, rabinos y otros intelectuales que por su posición en la sociedad polaca habían sido conscientes de la amenaza nazi antes que muchos otros. La mayoría de los refugiados no pensaba que su estancia en Lituania fuera permanente. La idea era quedarse el tiempo necesario para esperar una salida, un camino hacia un lugar más seguro. Sin embargo, el panorama se complicó rápidamente. Los refugiados se encontraban entre dos fuegos. Al oeste, Alemania avanzaba sin piedad. Al este, la Unión Soviética esperaba con su propio interés y su propia ideología. Y al norte, el mar Báltico parecía ser una barrera insuperable. La única posibilidad de escape era hacia el sur, cruzando Rumania hacia Palestina, o bien hacia el este, atravesando la Unión Soviética para llegar a Japón, lo que en teoría abriría una vía hacia otros destinos. Ambas rutas requerían visas y una abundante cantidad de documentación, permisos de tránsito y comprobaciones administrativas que pocos refugiados tenían. Muchos habían huido sin nada más que la ropa con la que viajaban, dejando atrás sus hogares, sus pertenencias, sus trabajos y, en muchos casos, hasta sus familias. Uno de los primeros en darse cuenta de la necesidad urgente de visas para facilitar la huida fue Nathan Goodwirth, un refugiado judío holandés y representante de Agudat Israel, una organización religiosa judía que estaba comprometida en la asistencia a los refugiados. Goodwirth llegó a Kaunas en diciembre de 1939 y comenzó a buscar soluciones para aquellos que se encontraban atrapados en Lituania. Fue él quien ideó una ruta que podría funcionar, al menos teóricamente. Lituania a Unión Soviética, a Japón a Curazao, una colonia holandesa en el Caribe. Curazao era especialmente interesante porque no requería visa de entrada. Bastaba con obtener una declaración del cónsul holandés de que aceptaría refugiados, algo que el cónsul Jan Zwartendijk en Kaunas, dispuesto a ayudar, firmaba sin reparos. Sin embargo, para que esta ruta funcionara, había un obstáculo clave. Los refugiados necesitaban cruzar la Unión Soviética, y para cruzar la Unión Soviética requerían una visa de tránsito soviética. Pero la obtención de esta visa dependía de que los refugiados pudieran demostrar que tenían un destino final confirmado. Sin una visa japonesa, la entrada a la Unión Soviética era imposible. La solución parecía ser simple. Si los refugiados conseguían una visa japonesa, junto con la declaración de Curazao, entonces los soviéticos permitirían el tránsito a través de su territorio. El viaje continuaría hacia Vladivostok, tomarían un barco hacia Japón y luego seguirían a su destino final. En teoría, el plan era brillante y tenía sentido. Era una de las pocas rutas disponibles para escapar del control nazi. Sin embargo, había un problema masivo que lo dificultaba todo. Japón no emitía visas a refugiados sin documentación completa. Esto significaba que los solicitantes necesitaban pasaportes válidos, prueba de fondos, confirmación de su destino final y pasajes comprados. La mayoría de los refugiados no contaba con ninguno de estos documentos. Muchos habían huido de Polonia con solo lo que podían llevar puesto, sin posibilidad de acceder a los recursos necesarios para completar los trámites de manera formal. Fue en ese momento cuando comenzaron a presentarse en el consulado japonés.
Al principio fueron pocos, tal vez 5 o 10 personas al día, que llegaban pidiendo audiencia con el cónsul, explicando su situación y suplicando por una visa. Cada una de estas personas llevaba consigo la desesperación de saber que su vida pendía de un hilo, y cada una de ellas miraba a Chune Sugihara como su última esperanza. Sugihara, por su parte, escuchaba pacientemente las historias de esas personas, aunque sabía que sus manos estaban atadas. La política de su gobierno era clara. No podía emitir visas sin los documentos adecuados. Era una regla inflexible, y al ser un diplomático comprometido con su país y con las normas, Sugihara sabía que no podía simplemente ignorarlas. Envió cables a Tokio pidiendo permiso para flexibilizar los requisitos, explicando la situación desesperada de los refugiados. Pero la respuesta de Tokio fue inmediata y tajante. Negativo. Seguir protocolo estrictamente. No comprometer relaciones con Alemania. Japón y Alemania habían firmado el pacto tripartito en septiembre de 1940 y eran aliados. Tokio no quería, bajo ninguna circunstancia, irritar a Berlín ayudando a los judíos refugiados. Por lo tanto, la orden era clara: no emitir visas, sin excepciones. A pesar de las instrucciones, los refugiados seguían llegando en números cada vez mayores. Primero fueron docenas, luego cientos, y pronto la calle frente al consulado se vio llena de personas esperando, todas con la misma desesperación en los ojos. Entre el 15 de junio y el final de julio de 1940, las puertas del consulado japonés se convirtieron en el último refugio, la última esperanza para miles de personas. La situación se volvió insostenible. Los soviéticos habían ocupado Lituania el 15 de junio y habían anunciado que todos los consulados extranjeros debían cerrarse antes del 31 de agosto. Después de esa fecha, no habría salida legal para nadie. Los refugiados lo sabían, y muchos comprendieron que esta era su última oportunidad. Era ahora o nunca. El 27 de julio de 1940, Sugihara despertó para encontrar más de 200 personas frente al consulado. Al día siguiente, la cifra subió a 400, y al tercer día, más de 1000 personas bloqueaban la calle, presionando contra las puertas del consulado. Algunos habían pasado la noche en la acera, durmiendo entre sollozos y plegarias. La desesperación era palpable, el sonido de los llantos de los bebés, las voces suplicantes, los rezos en hebreo. Todo se mezclaba en una sinfonía de sufrimiento y angustia. Entre la multitud, Zorach Waraftik, un abogado y líder de los refugiados, logró conseguir una audiencia con Sugihara el 28 de julio. Waraftik sabía que el cónsul japonés era la última persona que podía hacer algo por ellos, y se dirigió a él con urgencia y franqueza. Waraftik entró a la oficina del segundo piso, donde Sugihara lo esperaba detrás de un escritorio de madera. A su lado, Yukiko, la esposa de Sugihara, servía té. Waraftik habló directamente. «Cónsul Sugihara, usted es nuestra última esperanza. Si no nos ayuda, moriremos todos nosotros. Los nazis vienen y los soviéticos no nos dejarán quedarnos. No tenemos a dónde ir». Sugihara, que ya se sentía abrumado por la presión, le respondió con honestidad. «Entiendo su situación, pero mis manos están atadas. Mi gobierno ha negado el permiso y no puedo emitir visas sin autorización». Pero Waraftik no se rindió. «Entonces pida autorización otra vez. Explíqueles que son vidas humanas. Son seres humanos que necesitan una oportunidad para vivir». Sugihara asintió, pero sabía lo que eso significaba. «Lo haré, pero debe entender que la respuesta probablemente será no».
Sugihara envió 3 cables más a Tokio, cada uno más urgente que el anterior, explicando la situación crítica y argumentando que Japón podría ganar prestigio internacional si ayudaba a los refugiados. Pero las respuestas fueron las mismas. Negativo. No emitir visas sin documentación completa. No comprometer relaciones con Alemania. Cerrar consulados según lo programado. Sugihara estaba atrapado entre el deber hacia su gobierno y su conciencia personal. La noche del 30 de julio no pudo dormir. Se sentó frente a su escritorio, mirando la pila de solicitudes de visa que tenía frente a él. Cientos de formularios, cada uno representando una familia, con vidas humanas detrás de cada solicitud. Yukiko entró en la habitación y al ver su preocupación, le preguntó suavemente: ¿No puedes dormir? Sugihara suspiró profundamente y respondió: Si desobedezco a Tokio, terminaré mi carrera. Nos expulsarán del servicio diplomático. Perderemos todo lo que hemos construido. Yukiko se sentó junto a él, poniendo una mano sobre su hombro. Si no haces nada, esas personas morirán. ¿Puedes vivir con eso? Sugihara miró por la ventana y vio las primeras luces del amanecer iluminando la calle. En ese momento, vio a las figuras de los refugiados esperando en la acera, algunas de ellas ya de pie, preparándose para otro día de incertidumbre. No, dijo finalmente, no puedo. Al día siguiente, el 31 de julio de 1940, Chiune Sugihara abrió las puertas del consulado y comenzó a escribir visas, sin saber que su decisión cambiaría el destino de miles de personas y que, a pesar de las órdenes de su gobierno, su acción heroica quedaría grabada en la historia para siempre. La primera visa que Chiune Sugihara emitió tomó solo 8 minutos, pero en esos pocos minutos estuvo concentrado y absorto en cada detalle. El proceso era meticuloso, algo que requería una paciencia infinita, no solo por el volumen de trabajo, sino por el hecho de que las vidas de aquellos a quienes estaba ayudando dependían de cada una de las decisiones que tomaba. Sentado frente a su escritorio, con el agotamiento ya comenzando a invadirlo, escribió cuidadosamente cada carácter en el pasaporte de Moses Supnik, un comerciante de 32 años, originario de Varsovia, que se encontraba entre los primeros en recibir la apreciada visa. Sugihara anotó el nombre del solicitante, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el destino y la fecha de emisión de la visa. Luego añadió su firma, Chiune Sugihara, cónsul de Japón, y colocó el sello oficial del consulado. Sabía que, al firmar esa visa, no solo estaba otorgando permiso para viajar a un destino incierto, sino también otorgando la posibilidad de escapar de la muerte segura que se cernía sobre ellos en Europa. Supnik tomó la visa con manos temblorosas. Sus ojos reflejaban una mezcla de incredulidad y profundo agradecimiento, mientras murmuraba con una voz temblorosa: «Gracias, nos salvó la vida». Sugihara asintió, incapaz de decir más, pues las palabras no podían expresar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Con un gesto rápido y profesional, Sugihara miró hacia la siguiente persona en la fila, diciendo simplemente «Siguiente». No tenía tiempo para reflexionar sobre la gravedad de lo que acababa de hacer. Había cientos, tal vez miles, de personas esperando su oportunidad, y él era el único que podía ofrecerles una posibilidad de sobrevivir. Para el final del primer día, Sugihara había escrito 300 visas. La fatiga comenzaba a apoderarse de él, y su mano ya no respondía con la agilidad con la que había comenzado. Pero el trabajo no cesaba. A cada minuto, más personas llegaban, más familias llegaban, y la fila parecía interminable. Las primeras horas habían sido relativamente lentas,
ya que Sugihara estaba tomando el tiempo necesario para familiarizarse con el proceso y para asegurarse de que todo estuviera en orden. Pero con el paso del día, se dio cuenta de que la única forma de hacer frente a la magnitud de la tarea era simplificar el proceso al máximo y avanzar sin descanso. Su mano comenzó a doler. Los dedos, entumecidos por el constante movimiento de la pluma, se negaban a moverse con la misma rapidez. Pero aún así, Sugihara seguía adelante. Había 1000 personas más esperando afuera, y cada una de ellas representaba una vida que podía salvar o perder dependiendo de su capacidad para escribir con rapidez y precisión. Cada visa emitida representaba una vida que se alejaba un poco más del alcance de la muerte. Una vida que, gracias a su firma, tendría la oportunidad de escapar del horror nazi. Esa noche, Sugihara y su esposa Yukiko se sentaron juntos a desarrollar un sistema que pudiera hacer el proceso más eficiente. Yukiko, a pesar del cansancio visible en su rostro, apoyaba a su marido con todo su esfuerzo, trayéndole café constantemente y masajeando sus dedos para aliviar el dolor que se acumulaba en su mano. Era un trabajo en equipo, y aunque Sugihara era el que firmaba, Yukiko también se convertía en una pieza fundamental en este proceso de rescate. La situación era crítica, y el tiempo era su peor enemigo. No podían perder ni un segundo. Sugihara se sentaba en el escritorio del primer piso, justo frente a la ventana, y los refugiados comenzaban a entrar en grupos de 5. Cada grupo presentaba los documentos que pudieran tener, y Sugihara, con paciencia, verificaba los nombres, escribía la visa, la firmaba y la sellaba. Luego, inmediatamente llamaba al siguiente grupo, y el proceso se repetía una y otra vez. Yukiko, mientras tanto, mantenía el ritmo del trabajo, asegurándose de que el flujo de refugiados continuara sin interrupciones y de que Sugihara tuviera el soporte que necesitaba. La presión era inmensa. Sabía que para que el consulado pudiera seguir funcionando, debían procesar al menos 40 personas por hora. Si no podían mantener ese ritmo, simplemente no tendrían tiempo para cumplir con la cantidad de visas necesarias para los miles de refugiados que se habían agolpado frente a las puertas del consulado. A medida que avanzaban los días, la fila de refugiados parecía crecer, no disminuir. Las familias viajaban de todas partes de Lituania, algunos incluso cruzando largas distancias solo para llegar hasta allí. Judíos polacos, lituanos, letonos e incluso algunos alemanes que habían logrado escapar de las garras del Tercer Reich, todos se dirigían a Kaunas con la esperanza de encontrar la salvación. Sugihara se dio cuenta de que, para poder mantener el ritmo, tendría que simplificar drásticamente el proceso. Las visas japonesas normalmente requerían una serie de documentos, como un formulario detallado, verificación de fondos, cartas de recomendación e incluso confirmación de destino final. Pero él eliminó casi todo ese procedimiento. Sabía que los refugiados no podían cumplir con esos requisitos. Muchos no tenían pasaporte válido, y otros no podían demostrar que tenían los fondos necesarios para realizar un viaje tan largo. Sugihara decidió que, para aquellos que realmente lo necesitaban, la única documentación necesaria sería el nombre y un pasaporte, incluso si este último estaba vencido. La visa que emitía era una visa de tránsito de 10 días, lo que le otorgaba a los refugiados suficiente tiempo para llegar a Japón, donde podrían tomar un barco a su destino final. Era una solución temporal, pero era una solución, y eso era lo que importaba en ese momento. El proceso de simplificación fue efectivo. Para el tercer día, Sugihara había establecido un ritmo impresionante.
ya no pasaba tanto tiempo en cada visa, y su velocidad aumentaba considerablemente. En lugar de tomar 10 minutos para cada visa, ahora podía escribir una visa en solo 5 minutos. Esto significaba que podía procesar 12 visas por hora, o hasta 100 por día si trabajaba sin descanso. A pesar del agotamiento físico que sentía, no podía permitirse hacer una pausa. Las noticias se habían esparcido rápidamente. El cónsul japonés estaba emitiendo visas y miles de refugiados comenzaron a llegar a Kaunas en busca de su salvación. Los refugiados comenzaron a viajar desde diferentes ciudades de Lituania, y pronto se vio que la fila que había comenzado con unos pocos individuos se había convertido en un mar de gente desesperada, todas esperando que Sugihara les ofreciera la oportunidad de sobrevivir. Para el 5 de agosto, la fila frente al consulado japonés era inmensa, con más de 2000 personas. La fila daba vuelta a la esquina de la manzana, y algunos de los refugiados ya llevaban 3 días esperando para llegar al frente. La comunidad local, tanto judía como no judía, trató de ayudar. Los vecinos lituanos traían pan, sopa y agua, mientras que la comunidad judía de Kaunas organizaba turnos para proporcionar mantas y atender las necesidades sanitarias básicas de los refugiados. Era una escena de desesperación y generosidad, pero también de una esperanza tenue, pues todos sabían que el tiempo se agotaba. A medida que avanzaban los días, Sugihara aumentó drásticamente sus horas de trabajo. Se levantaba a las 5 de la mañana, comenzaba a escribir a las 6 y no paraba hasta la medianoche, trabajando 18 horas al día, 7 días a la semana. La fatiga lo estaba afectando, y su mano derecha comenzó a hincharse tanto que apenas podía cerrar los dedos. Desarrolló un calambre de escritor, con un dolor constante que se extendía desde la muñeca hasta el hombro. Yukiko, como siempre, lo apoyaba incondicionalmente. Masajearía su mano con ungüentos calientes cada noche, y por la mañana él sumergía su mano en agua helada para reducir la inflamación y prepararse para otro día de trabajo. La visa número 1000 fue entregada al Azar Khan, un rabino de 68 años que había caminado desde Vilna, una distancia de 60 millas que le tomó 4 días. Cuando Sugihara le entregó la visa, el rabino se echó a llorar. ¿Por qué hace esto?, preguntó. Su gobierno dijo que no. ¿Por qué desobedece? Sugihara, cansado y agotado, respondió con sencillez: porque es lo correcto. Los oficiales soviéticos de la NKVD comenzaron a notar la actividad en el consulado. Aparecieron observando desde la distancia, tomando notas y fotografiando a los refugiados. La intimidación era evidente, pero los refugiados sabían que esta era su última oportunidad. Algunos temían que la presencia de la NKVD significara el fin de sus esfuerzos, pero la desesperación les daba la fuerza para quedarse. El 10 de agosto, 2 oficiales de la NKVD entraron al consulado y se acercaron a Sugihara. «Cónsul Sugihara, su consulado debe cerrar pronto. ¿Por qué continúa trabajando?». Sugihara respondió con calma, sabiendo lo que estaba en juego. «Estoy procesando solicitudes pendientes. Es mi deber como cónsul». A pesar de la presión externa, los refugiados seguían llegando, y Sugihara no podía detenerse. A medida que el 16 de agosto se acercaba, la presión aumentaba aún más. Los oficiales soviéticos regresaron, y el mensaje era claro: el tiempo se agotaba. Sugihara aceleró el proceso aún más, simplificando el proceso de emisión de visas, usando abreviaciones y firmando rápidamente. Las primeras visas, escritas con esmero, se convirtieron en documentos apresurados,
casi ilegibles, pero las personas seguían aceptándolas, sabiendo que su valor no residía en la caligrafía perfecta, sino en la oportunidad que representaba para su supervivencia. La noche del 18 al 19 de agosto, Sugihara trabajó sin descanso. A pesar de que su mano ya no funcionaba correctamente y los dedos apenas respondían, continuó escribiendo. Yukiko, a su lado, lo apoyó más que nunca. Sabía que quedaba poco tiempo. Al amanecer del 19 de agosto, Sugihara había escrito más de 2.500 visas, pero todavía había personas esperando en la fila. Los soviéticos llegaron a las 9 de la mañana y Sugihara, con la última pizca de energía, pidió 1 hora más. Finalmente, el tiempo se agotó, pero no sin antes haber salvado más de 10.000 vidas. Durante la última hora de su arduo trabajo, Chiune Sugihara sintió cómo su cuerpo comenzaba a rendirse. Cada visa que escribía era un acto de pura determinación, su mano temblando incontrolablemente debido al agotamiento y el dolor. Sin embargo, no se detuvo. No podía. El destino de tantas personas dependía de su capacidad para seguir adelante. Y si bien su cuerpo le pedía descanso, su mente sabía que este era el último esfuerzo. Mientras sus dedos luchaban por mantener el control de la pluma, cada trazo en el papel parecía más una extensión de su voluntad que de su cuerpo. El trabajo había sido interminable, pero el sentido de urgencia nunca había sido tan apremiante. Las personas seguían llegando, y su deber como cónsul de Japón no había terminado. Cada visa que entregaba representaba una vida salvada, y él estaba dispuesto a escribir hasta el último segundo. A las 10 de la mañana, cuando ya había escrito 30 visas más, el sonido de los pasos pesados de Ninteros, los oficiales soviéticos, resonó en la entrada del consulado. Sabía que el tiempo se agotaba y el ritmo frenético de su trabajo estaba a punto de llegar a su fin. «Suficiente. Ahora deben irse», dijeron los oficiales de la NKV de la Policía Secreta Soviética, mientras se acercaban a Sugihara con una determinación fría y autoritaria. No había más tiempo para negociar ni para pedir permiso. El gobierno soviético había hablado, y Sugihara no tenía más opción que obedecer. Sin embargo, antes de que pudiera retirarse por completo, su mente se apresuró a organizar los pensamientos y la realidad de la situación. El consulado debía cerrar. Su misión en Kaunas llegaba a su fin. Y con ello, su capacidad para seguir ayudando a los refugiados. En ese instante, Sugihara y su esposa Yukiko empacaron rápidamente lo esencial: ropa, algunos documentos importantes y lo que quedaba de su pertenencia más preciada: el esfuerzo incansable que había invertido en salvar vidas. La estación de radio secreta que había instalado en el tercer piso fue destruida para evitar que cayera en manos soviéticas, y todos los archivos consulares fueron cuidadosamente quemados, eliminando cualquier evidencia de las operaciones de inteligencia que se habían realizado en esos días de caos. Sabían que en cuanto los soviéticos llegaran a Kaunas, no solo tendrían que cerrar el consulado, sino también borrar cualquier rastro de sus actividades. La seguridad de Sugihara y su esposa dependía de no dejar pruebas, y por lo tanto, destruyeron todo lo que pudieran. Un camión esperaba afuera, listo para llevarlos hasta la estación de tren. Allí tomarían un tren hacia Berlín, y desde allí continuarían su viaje a Japón, cruzando el vasto territorio soviético en el Transiberiano, la única opción que les quedaba para escapar de la situación que se había vuelto insostenible en Lituania. La multitud de refugiados que se había agolpado en las calles del consulado no se movió de inmediato. En lugar de dispersarse, siguieron el camión, caminando detrás de él como un solo ente,
con la esperanza de que su oportunidad no se desvaneciera. A medida que avanzaba, los gritos y las bendiciones en hebreo y yiddish se mezclaban con el sonido del tráfico y los murmullos de la multitud. «Cónsul Sugihara, nos salvó la vida», eran las palabras que muchos de ellos gritaban mientras caminaban, dando gracias a un hombre que, aunque desconocido para muchos, había significado la diferencia entre la vida y la muerte para miles de personas. Una vez en la estación de tren, mientras esperaban que el tren que los llevaría hacia su destino final llegara, los refugiados seguían acercándose. Algunos corrían hacia ellos, algunos caminaban lentamente, mientras otros, ya sin fuerzas, se acercaban arrastrando los pies. Cada uno de ellos pedía, imploraba, que se les diera una visa, y al igual que los demás antes que ellos, algunos aún sostenían pasaportes y papeles desordenados en las manos, tratando de conseguir lo que fuera posible. «Por favor, una visa más, solo una más para mi familia», rogaban algunos de ellos con los ojos llenos de lágrimas, de desesperación y sobre todo de miedo. Sugihara sabía que ya no podía emitir más visas. Ya no tenía el sello oficial del consulado. Lo había entregado a las autoridades soviéticas como parte del proceso de evacuación. Tampoco tenía los formularios de visa oficiales, pues los había usado todos. Sin embargo, algo dentro de él seguía impulsándolo. Con el corazón pesado, miró a los refugiados con una determinación inquebrantable. Tenía papel, tenía una pluma y, lo más importante, tenía su firma. A pesar de las circunstancias, su nombre seguía teniendo peso, incluso en un escenario como ese. No podía detenerse ahora, no cuando tan cerca estaba de acabar su misión. Y entonces, a pesar de la aparente inutilidad de lo que estaba por hacer, empezó a escribir nuevamente, sin sello oficial, sin formularios oficiales. Solo escribió a mano, en papeles comunes, las visas para aquellos que aún le rogaban. Escribió 20 visas más, a mano, rápidamente, sin importarle que éstas fueran técnicamente inválidas. Lo único que le quedaba era su palabra, su firma, y esperaba que eso fuera suficiente para que las autoridades japonesas aceptaran esas visas y permitieran a los refugiados escapar del horror. El tren finalmente llegó, y Sugihara y Yukiko se dirigieron hacia él, sus cuerpos cansados y agotados, pero con el alivio de saber que estaban a punto de salir. La multitud, sin embargo, no se despidió. Siguieron corriendo junto a las ventanas del tren, con la esperanza de que, aunque el tren se moviera a gran velocidad, aún podrían obtener lo que necesitaban. «Cónsul Sugihara, por favor, una más», gritaban mientras se esforzaban por mantenerse a la par del tren, con la desesperación dibujada en sus rostros, con una rapidez que ya no parecía humana. Sugihara abrió la ventana del compartimento del tren y alguien le pasó un pasaporte más. Apoyó el papel contra el marco de la ventana, usando el espacio como una mesa improvisada. Con una mano temblorosa y apenas capaz de sostener la pluma, escribió otra visa, la última que emitiría. Cuando terminó, la lanzó por la ventana, donde una mano desesperada la atrapó. Otro pasaporte llegó volando, y Sugihara escribió otra visa antes de lanzarla con la misma rapidez. A medida que el tren ganaba velocidad, los refugiados corrían junto a las ventanas, tratando de mantener el ritmo, gritando y extendiendo sus manos hacia el tren. Sugihara escribió 3 visas más, cada una lanzada por la ventana como un pequeño salvavidas arrojado al mar de desesperación. Finalmente, el tren comenzó a ganar velocidad de forma irreversible, y los refugiados, aunque corrían con toda su fuerza, ya no podían seguir el ritmo.
La multitud se fue reduciendo mientras el tren se alejaba. Sugihara, con la vista fija en la distancia, se asomó por la ventana una última vez. Los refugiados ya no podían seguirlos. La ventana del tren comenzó a cerrarse mientras la multitud se hacía más pequeña en la distancia. Con un gesto lento y solemne, Sugihara levantó su mano en una despedida final. Un gesto que simbolizaba no solo su despedida de Kaunas, sino también el final de un capítulo en su vida. Finalmente, se desplomó en el asiento del compartimento, agotado. Su mano derecha estaba hinchada al doble de su tamaño normal, con los dedos congelados en la posición de escribir, incapaces de moverse. No podía abrirlos. Yukiko, al ver el estado en el que se encontraba su esposo, envolvió su mano en toallas húmedas para tratar de aliviar la hinchazón. «Ya terminó», susurró. «Hiciste lo que pudiste». Sugihara cerró los ojos con un suspiro, pero en su corazón sentía que no había hecho suficiente. «No fue suficiente», murmuró. «Todavía había personas esperando». «Salvaste Miles», le respondió Yukiko, con una suavidad que buscaba calmarlo. «Nadie más habría hecho tanto». El viaje a Berlín tomó 3 largos días. Durante ese tiempo, la hinchazón en la mano de Sugihara disminuyó lentamente y poco a poco empezó a recuperar algo de movilidad en los dedos. Sin embargo, el dolor nunca desapareció. Al llegar a Berlín, mientras esperaban la conexión hacia el Transiberiano, Sugihara redactó su informe final para Tokio. Explicó sus acciones, justificó su desobediencia, reconoció que había violado órdenes directas y presentó su renuncia. 2 semanas después, cuando ya se encontraba en Moscú, la respuesta de Tokio llegó. Renuncia rechazada. Continúe a la asignación en Bucarest como estaba planeado. Recibirá reprimenda formal al llegar. Aunque no fue despedido, su carrera había quedado gravemente dañada. No obstante, mientras los refugiados que recibieron sus visas comenzaron a llegar a Japón, la historia de lo que había hecho ya había tomado forma en sus corazones. Una historia de valentía, de desobediencia por un bien mayor. Los primeros refugiados con las visas de Sugihara llegaron a la frontera soviética en septiembre de 1940. Presentaron sus documentos, la visa japonesa de Sugihara y la declaración de Curazao de Dvartendijk. Los guardias soviéticos, después de consultar con sus superiores, finalmente aprobaron el paso. La visa de tránsito soviética se emitió y los refugiados pudieron cruzar Siberia en el ferrocarril transiberiano. Un viaje épico de 11 días, cruzando 6.000 millas de vastedad siberiana. Los refugiados viajaban apretados en vagones de tercera clase, incómodos, pero vivos, libres y alejándose de la sombra del nazismo. Moses Zubnik, el primero en recibir una visa de Sugihara, llegó a Vladivostok el 15 de septiembre y después de tomar un barco a Suruga, Japón, fue admitido sin problemas. A pesar de la confusión y la investigación que se abrió en Japón, la mayoría de los refugiados que llegaron con visas de Sugihara nunca fueron deportados. El gobierno japonés había cometido un error que no podía rectificar fácilmente. La documentación estaba en regla y el valor de las vidas salvadas era incalculable. Chiune Sugihara llegó a Bucarest, Rumania, en diciembre de 1940, para su nueva asignación como cónsul japonés. El ambiente que lo rodeaba era completamente diferente al de Kaunas. Si bien en Lituania había experimentado la satisfacción y el desafío de salvar miles de vidas, ahora se encontraba en un lugar sombrío y lleno de frialdad. Los colegas diplomáticos lo trataban con una indiferencia distante, casi como si su presencia fuera un recordatorio incómodo de una transgresión que aún no había sido perdonada. Todos sabían lo que había hecho en Kaunas, y todos sabían
que había desobedecido las órdenes directas de Tokio. Había cometido un pecado imperdonable en el mundo de la diplomacia. Había desafiado la jerarquía sagrada de su propio gobierno, y eso era algo que no podía ser perdonado fácilmente. En la cultura diplomática japonesa, la obediencia es casi una religión, y la jerarquía es absoluta. Desobedecer órdenes superiores, sin importar la razón o las circunstancias, es considerado un acto de traición. Sugihara había actuado en contra de lo que se esperaba de un diplomático japonés. Y aunque sus acciones habían salvado miles de vidas, su desobediencia no fue vista con los ojos de la humanidad, sino con los ojos de la burocracia. En el Ministerio de Asuntos Exteriores, su nombre estaba ahora vinculado al acto más grave que se podía cometer, la desobediencia. Y esa mancha nunca se borraría. A principios de enero de 1941, Sugihara recibió una reprimenda formal de Tokio. El mensaje fue claro. Su expediente quedaría marcado permanentemente, su historial quedaría empañado con una nota negativa, y sus futuras promociones serían bloqueadas. Fue un golpe devastador para un hombre que había dedicado su vida a la diplomacia, pero más aún, para alguien que se había arriesgado tanto para hacer lo correcto. Sin embargo, a pesar de la sanción, Sugihara no se rindió. Continuó trabajando con la misma dedicación que siempre lo había caracterizado. En Bucarest, su trabajo de inteligencia sobre los movimientos alemanes y soviéticos continuó siendo de la más alta calidad. Sus informes detallados e informados fueron apreciados en Tokio, aunque las autoridades no lo apreciaban personalmente. Era claro que su valor para Japón seguía siendo funcional, pero no se le permitía el reconocimiento que se merecía. En abril de 1941, Sugihara fue transferido a Königsberg, en Prusia Oriental, donde recibió otra asignación de inteligencia. Nuevamente, su desempeño fue excelente. Sin embargo, las relaciones con sus superiores siguieron siendo frías. La atmósfera que lo rodeaba no había cambiado. No importaba cuán eficaz fuera en su trabajo, siempre sería un hombre marcado por su desobediencia a Tokio, y nunca podría deshacerse del estigma de ser alguien que había violado las normas más sagradas del sistema diplomático japonés. En 1944, a medida que la guerra comenzaba a volverse en contra de Japón, Sugihara fue transferido nuevamente, esta vez de vuelta a Bucarest y luego a Praga, su última asignación diplomática antes del colapso del Tercer Reich. En 1945, con la caída de la Alemania nazi, Sugihara y su familia fueron capturados por las fuerzas soviéticas, que se encargaban de la ocupación de Europa Central. El destino de Sugihara dio un giro oscuro y sombrío. Pasaron 18 meses en un campo de internamiento soviético en Rumania, bajo condiciones extremadamente duras. La privación de alimentos y el riesgo constante de enfermedad ponían a toda la familia en peligro. El hijo menor de Sugihara, que había nacido en Praga en 1944, sufrió gravemente de malnutrición y estuvo al borde de la muerte en varias ocasiones. Finalmente, en 1947, después de mucho sufrimiento, los soviéticos permitieron que los diplomáticos japoneses fueran repatriados. Sugihara y su familia regresaron a Japón en mayo de 1947, después de haber estado fuera del país durante 8 largos años. El Japón que encontraron era irreconocible, devastado por la derrota, ocupado por las fuerzas estadounidenses, con la economía destruida y una sociedad traumatizada por los horrores de la guerra.
el Ministerio de Asuntos Exteriores japonés, bajo ocupación y en proceso de purga, estaba limpiando sus filas de todos aquellos considerados elementos poco confiables. En junio de 1947, Sugihara recibió una notificación oficial informándole que su empleo con el Ministerio de Asuntos Exteriores había llegado a su fin. Fue despedido. La razón oficial era reducción de personal en la posguerra. Pero la verdadera razón, aunque nunca se mencionó explícitamente, era Kaunas. Su desobediencia en 1940 había quedado grabada en la memoria de quienes ocupaban el poder dentro del gobierno japonés, y a pesar de las vidas que había salvado, Sugihara fue visto como un paria. La verdad de lo que había hecho no fue perdonada ni olvidada. Sugihara tenía 47 años en ese momento, sin empleo, sin pensión y con una familia que mantener en un Japón empobrecido. Los años que siguieron fueron difíciles, incluso insoportables. Sugihara no fue capaz de encontrar trabajo en el sector gubernamental o diplomático, pues el estigma de su desobediencia lo perseguía a donde quiera que fuera. Se vio obligado a trabajar en empleos modestos, como traductor, profesor de idiomas y vendedor. Ninguna organización gubernamental lo contrataría. Nadie en el sistema diplomático japonés quería asociarse con un hombre que había violado las normas fundamentales de la jerarquía japonesa. Yukiko, su esposa, también hizo todo lo posible para contribuir al sustento de la familia. Trabajaba en lo que podía encontrar: costura, limpieza y otros trabajos manuales. La familia vivía en un pequeño apartamento en Tokio, sin lujos y con recursos limitados. La situación económica era tan difícil que los niños, al principio, no comprendían completamente por qué su padre no tenía un trabajo bueno o por qué la familia vivía con tan poco. Cuando los niños preguntaban ¿por qué papá no tiene un buen trabajo? ¿Por qué somos pobres?, Yukiko trataba de explicarles con suavidad: tu padre hizo algo muy valiente, salvó muchas vidas, pero su gobierno no lo entendió. Sugihara nunca se arrepintió de sus acciones. Cuando le preguntaban sobre su tiempo en Kaunas, respondía con una simplicidad desconcertante: hice lo que debía hacer. No podía mirar a esas personas y decir no. Sin embargo, el costo de su valentía fue tangible y real. No solo perdió su carrera, sino que también pasó su vida bajo la sombra de la desobediencia, enfrentando dificultades financieras constantes y la humillación de ser considerado un desertor dentro de su propio país. A pesar de todo esto, la satisfacción de haber hecho lo correcto, de haber salvado miles de vidas, nunca se desvaneció. Durante más de 20 años, nadie supo la verdad de lo sucedido en Kaunas. La historia de lo que Chiune Sugihara había hecho en 1940 era conocida solo por él, su familia y aquellos que fueron salvados por sus acciones. Pero los refugiados, dispersos por todo el mundo, no sabían el nombre del diplomático japonés que les había salvado la vida. Sabían que un cónsul japonés les había dado la oportunidad de escapar, pero no tenían idea de quién era o cómo se llamaba. En 1968, un hombre llamado Yehoshua Nishiri, quien había sido uno de los niños refugiados ayudados por Sugihara en 1940, trabajaba en el Ministerio de Comercio de Israel. Durante la organización de una delegación comercial a Japón, Nishiri mencionó casualmente a un colega. Cuando era niño, un cónsul japonés en Lituania nos salvó la vida. Me gustaría encontrarlo y agradecerle. Su colega, intrigado, le preguntó: ¿recuerdas su nombre? Nishiri negó con la cabeza, confuso.
pues era solo un niño en ese momento. Pero esa pequeña conversación encendió una búsqueda incansable. Nishri comenzó a contactar con otros sobrevivientes, y algunos de ellos recordaban el nombre, Sugihara. Finalmente, en 1968, una búsqueda exhaustiva realizada por investigadores israelíes localizó a Sugihara en Fujisawa, una pequeña ciudad cerca de Tokio, donde vivía tranquilamente con Yukiko. Un mes después, en octubre de 1968, Yehoshua Nishri viajó a Japón para encontrarse con el hombre que había salvado su vida. Tocó la puerta de la casa de Sugihara, quien abrió la puerta como un anciano de 78 años, con la espalda encorvada y el cabello completamente blanco. Nishri se presentó diciendo: «Señor Sugihara, no me recuerda. Era un niño en Kaunas en 1940. Usted nos dio una visa y nos salvó la vida». Sugihara parpadeó lentamente y luego asintió, recordando: «Sí, recuerdo. ¿Sobrevivió?». Nishri le sonrió y respondió: «Toda mi familia sobrevivió gracias a usted». Fue un encuentro conmovedor y emocional para ambos. Un encuentro que rescataba una historia que había permanecido oculta durante décadas. A través de este encuentro, la verdad salió finalmente a la luz. Sugihara había sido un héroe, pero un héroe olvidado por su propio país. Sin embargo, ahora su legado comenzaba a ser reconocido, y la gratitud de los miles de refugiados que le debían la vida empezaba a ser conocida en todo el mundo. La visita de Yehoshua Nishri en 1968 fue el catalizador que abrió las compuertas para el reconocimiento internacional de Chiune Sugihara. Nishri, uno de los sobrevivientes de los miles que Sugihara había salvado en 1940, comenzó a buscar al diplomático japonés que había dado la oportunidad de vida a su familia. La noticia de su búsqueda corrió rápidamente entre los sobrevivientes que vivían por todo el mundo. Los refugiados comenzaron a ponerse en contacto con Sugihara, enviándole cartas que llegaban semanalmente. Estas cartas estaban llenas de agradecimientos y testimonios de vidas salvadas, todas dirigidas a un hombre que durante tanto tiempo había permanecido en el anonimato. «Usted me salvó. Gracias a usted estoy vivo. Mis hijos existen porque usted nos dio una visa», decían los mensajes, transmitiendo un profundo agradecimiento por la valentía de Sugihara. En 1969, el memorial de Yad Vashem en Jerusalén, dedicado a la memoria de las víctimas del Holocausto y los justos entre las naciones, inició una investigación formal sobre las acciones de Sugihara. El proceso de investigación fue meticuloso. Se entrevistó a docenas de sobrevivientes, se examinaron documentos y se verificaron las visas emitidas por Sugihara. Los resultados fueron asombrosos. Sugihara había emitido aproximadamente 2.200 visas en Kaunas, y cada una de esas visas había cubierto una familia completa. El cálculo fue revelador. El número total de personas salvadas por Sugihara era impresionante. Se estimó que entre 8.000 y 10.000 personas habían escapado de Europa gracias a las visas que él había emitido. Este acto heroico, realizado en tan solo 29 días, se convirtió en una de las mayores operaciones de rescate individuales del Holocausto. Un solo hombre había marcado la diferencia para miles, enfrentando las órdenes de su gobierno y arriesgando su carrera y reputación para salvar vidas. Finalmente, el 25 de enero de 1985, Yad Vashem hizo su anuncio oficial. Chiune Sugihara sería reconocido como justo entre las naciones,
el honor más alto que se otorga a los no judíos que arriesgaron sus vidas para salvar a los judíos durante el Holocausto. Aunque Sugihara tenía 85 años y su salud se encontraba en un estado frágil, decidió viajar a Jerusalén para recibir este reconocimiento. La ceremonia, que tuvo lugar en marzo de 1985, fue un evento extraordinario y emotivo. Asistieron cientos de sobrevivientes que Sugihara había ayudado 45 años antes. Ahora, estos sobrevivientes eran personas mayores, con familias propias, nietos y bisnietos. Uno por uno, se acercaron a Sugihara, tomaron su mano, la mano que había escrito sus visas de vida. «Gracias», dijeron algunos, «nos salvó». Otros murmuraron. Algunos simplemente se quedaron en silencio, sin palabras, con lágrimas en los ojos. Nunca olvidaron el sacrificio de ese hombre que en un momento de desesperación eligió hacer lo correcto. Sugihara, un hombre normalmente reservado, se vio incapaz de contener sus emociones. Lloró mientras Yukiko, su esposa, estaba a su lado, también llorando. Fue un momento de liberación emocional para el diplomático, quien por fin recibió el reconocimiento que había eludido toda su vida. En la ceremonia, Moshe Beisky, sobreviviente del Holocausto y presidente del comité de Yad Vashem, pronunció unas palabras profundamente conmovedoras. Chiune Sugihara arriesgó todo para salvar vidas. Su gobierno le ordenó detenerse y él continuó. Su carrera fue destruida y él no se arrepintió. Hoy, 10.000 personas y sus descendientes deben sus vidas a este hombre. Estimamos que más de 40.000 personas vivas hoy son descendientes de refugiados que Sugihara ayudó. 40.000 personas vivas hoy, generaciones completas de familias que existían gracias a las acciones de un diplomático japonés que en su momento de mayor desafío se atrevió a desobedecer órdenes. Durante la ceremonia, un árbol de olivo fue plantado en su honor en el Jardín de los Justos entre las naciones en Yad Vashem, un símbolo de paz y esperanza. Sugihara tocó suavemente las hojas del árbol, consciente de que su legado se perpetuaría en este pequeño gesto que representaba un acto de valentía que perduraría en la historia. El reconocimiento no se limitó solo a Yad Vashem. A nivel mundial, la historia de Sugihara comenzó a ganar la atención que merecía. A través de artículos en periódicos internacionales, documentales y libros, el nombre de Chiune Sugihara se hizo conocido en todo el mundo. La historia de cómo un diplomático japonés, a pesar de las órdenes de su propio gobierno, salvó la vida de miles de personas, se convirtió en un símbolo de la valentía y el sacrificio humano. Sin embargo, en Japón, el gobierno permaneció en silencio. No hubo reconocimiento oficial de su valentía ni rehabilitación de su reputación. El Ministerio de Asuntos Exteriores japonés se negó a comentar sobre el tema. La verdad es que la figura de Sugihara seguía siendo vista con desaprobación dentro del gobierno japonés. En su país natal, Sugihara se mantenía como una figura marginal, una vergüenza nacional para algunos, a pesar de que su valentía y desobediencia habían sido aclamadas en todo el mundo. Finalmente, en octubre de 1900, 2060 años después de los eventos de Kaunas, el gobierno japonés emitió una disculpa oficial póstuma. Reconocieron que el despido de Sugihara había sido injusto y lamentaron profundamente no haber reconocido su valor y humanidad en vida. Fue un acto tardío, pero que finalmente otorgaba al diplomático el reconocimiento oficial que había eludido durante toda su vida. Desafortunadamente, Sugihara ya había muerto 14 años antes, en 1986, a los 86 años,
sin recibir nunca la disculpa de su gobierno en vida. Pero, a pesar de la tardanza de la disculpa oficial, su legado seguía vivo y su nombre seguía siendo un faro de esperanza. En 1992 se erigió un monumento en Kaunas, Lituania, en el sitio donde una vez estuvo el consulado japonés. El monumento, dedicado a Sugihara, fue inaugurado como un testimonio de su valentía y un recordatorio de lo que significa desafiar el sistema para salvar vidas. En 2001, el antiguo consulado japonés se convirtió en un museo dedicado a la vida y las acciones de Sugihara. Cada año, miles de personas visitan el museo para aprender sobre el diplomático japonés que salvó la vida de tantas personas, un héroe que, en su momento de desesperación, eligió hacer lo correcto a pesar de las consecuencias. En Japón, las escuelas comenzaron a enseñar la historia de Sugihara, y una nueva generación de japoneses comenzó a aprender sobre el diplomático que había desafiado a su propio gobierno para salvar vidas. Sugihara, aunque nunca fue completamente aceptado en su país, se convirtió en un modelo a seguir para aquellos que creían en la humanidad y la justicia. El hijo de Sugihara, Nobuki, se convirtió en un embajador no oficial de la historia de su padre. Viajó por todo el mundo, dando conferencias y compartiendo la historia de su padre. Mi padre me enseñó que hay cosas más importantes que la carrera o el estatus, la humanidad común y el valor de una vida, decía con frecuencia. En 2017, un equipo de investigadores compiló una lista de los sobrevivientes conocidos que habían recibido visas de Sugihara. Identificaron 1.800 nombres verificados, pero se estimó que al menos 6.000 más habían escapado con esas visas, muchos de ellos sin documentación sobreviviente. En 2020, las estimaciones conservadoras sugirieron que más de 100.000 personas vivas hoy eran descendientes de los refugiados a los que Sugihara había ayudado. 100.000 personas, familias enteras y generaciones completas, todo porque un diplomático japonés decidió que las órdenes gubernamentales no eran más importantes que las vidas humanas. Así, la historia de Chiune Sugihara, el hombre que desafió su gobierno para salvar miles de vidas, siguió siendo un símbolo de esperanza y humanidad. Un legado que perdura más allá de las fronteras, más allá del tiempo y la política. Un recordatorio de que un solo acto de desobediencia puede cambiar el destino de miles de personas. Las visas que Chiune Sugihara emitió en 1940 no eran técnicamente falsas, pero lo parecían. Eran visas reales, selladas y firmadas por un cónsul japonés autorizado, con todos los atributos de un documento legítimo. Sin embargo, estas violaban el protocolo establecido por su gobierno. Se emitieron sin la documentación completa que normalmente requeriría el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón. No había pruebas de fondos, no había cartas de recomendación, ni confirmación de destino, lo cual era un requisito habitual. Tampoco se verificaba si el pasaporte estaba vigente, y muchas veces ni siquiera contaban con un destino final claro. En ese sentido, las visas de Sugihara eran falsas en espíritu, aunque legales en forma. Esto las hacía especialmente poderosas, pero también llenas de ambigüedad. A pesar de sus imperfecciones técnicas, las visas de Sugihara eran increíblemente efectivas. Los oficiales en los puertos no podían rechazar fácilmente los documentos, pues llevaban la firma de un diplomático japonés de alto rango y eran, a efectos prácticos, válidas. A pesar de las irregularidades, la autoridad de su firma otorgaba a los refugiados una cierta legitimidad que les permitía cruzar fronteras
y escapar de la muerte inminente. Las autoridades japonesas no estaban dispuestas a enfrentarse a la presión internacional y preferían dejar que los refugiados pasaran a través de Japón, aunque no los querían permanentemente. Japón, que había comenzado a colaborar estrechamente con la Alemania nazi a través del pacto tripartito, no quería verse en una posición incómoda, pero al mismo tiempo no podía simplemente rechazar a miles de personas desesperadas que llegaban con visas emitidas por uno de sus propios diplomáticos. La mayoría de los refugiados con las visas de Sugihara pasaron por Japón solo de manera temporal, permaneciendo en el país por días o semanas antes de continuar su viaje hacia otros destinos. Japón no los deportaba activamente, pero tampoco les daba un asilo formal. Existía un vacío burocrático donde los refugiados podían sobrevivir temporalmente, sin que las autoridades japonesas interfirieran. Muchos de los refugiados se dirigieron a Shanghái, China, una ciudad internacionalmente abierta que no requería visas de entrada. Para 1941, más de 20.000 refugiados judíos vivían en Shanghái, y algunos de ellos llegaron allí utilizando las visas de Sugihara como una puerta de escape. Otros utilizaron sus visas para llegar a destinos más lejanos, como Estados Unidos, Australia y Palestina. Aunque Japón no era el destino final, las visas actuaban como un trampolín hacia la libertad. Para los refugiados, estas visas significaban una oportunidad de salvarse, de salir del alcance de los nazis y finalmente de encontrar seguridad. Nathan Goodwirth, el judío holandés que había ideado la ruta de escape original, sobrevivió a la guerra y se estableció en Canadá. En 1985, durante Indindos, la ceremonia de Yad Vashem, testificó: «Sin Sugihara, mi plan no habría funcionado. Las visas japonesas fueron la pieza crítica. Él entendió eso y arriesgó todo para que funcionara». Jan Zwartendijk, el cónsul holandés en Kaunas, que había emitido las declaraciones de Curazao necesarias para que los refugiados pudieran continuar su viaje, también fue reconocido como justo entre las naciones en 1997. Sin embargo, su rol fue menor que el de Sugihara, pues las declaraciones de Curazao eran completamente inútiles sin las visas japonesas. Zwartendijk había sido parte del proceso, pero era la visa de tránsito emitida por Sugihara lo que realmente permitió a los refugiados escapar. Soraj Waraftik, el abogado que había suplicado a Sugihara por las visas, sobrevivió a la guerra y se convirtió en un político prominente en Israel. Fue ministro de Asuntos Religiosos entre 1961 y 1974. En sus memorias, nunca olvidó lo que Sugihara había hecho por él y por su gente. «Conocía muchos hombres valientes en mi vida», escribió Warhaftig, «pero ninguno como Sugihara. Él no tenía nada que ganar y todo que perder. Aún así, ayudó». Moses Zupnik, quien había recibido la primera visa de Sugihara, emigró a los Estados Unidos y se estableció en Nueva York, donde trabajó como contador. Tuvo 3 hijos y 8 nietos. En 2003, a la edad de 95 años, Zupnik viajó a Japón específicamente para visitar la tumba de Sugihara. Colocó una pequeña piedra en la lápida, una tradición judía, y susurró: «Gracias por mi vida». La familia Blumberg, que había llegado a Japón en octubre de 1940, permaneció en Kobe durante 2 meses antes de viajar a Shanghái. Sobrevivieron la guerra y en 1949 emigraron a Australia. Akiva Blumberg, quien tenía 3 años en Kaunas cuando recibió la visa, se convirtió en profesor de historia y dedicó su carrera a estudiar el Holocausto
y las acciones de rescate. En su autobiografía escribió: «Existo porque un hombre tuvo valor. Cada día de mi vida es un regalo de Sugihara». La historia de Tsuне Sugihara inspiró a muchos a lo largo de las décadas. Diplomáticos de diversos países que se encontraron ante decisiones similares durante períodos de crisis citaban su ejemplo como una inspiración. Sugihara había establecido un precedente. En algunos momentos, desobedecer las órdenes no solo era necesario, sino un imperativo moral. Su historia se convirtió en un modelo de integridad y valentía que trascendió las normas de la diplomacia tradicional. En 1995, Lituania emitió un sello postal conmemorativo con la imagen de Sugihara, reconociendo su heroísmo. En 2020, Japón hizo lo mismo, mostrando su rostro y sus manos escribiendo visas, con el consulado de Kaunas en el fondo. Aunque su legado había sido reconocido internacionalmente, el gobierno japonés continuó sin ofrecerle una disculpa pública ni rehabilitar su reputación hasta mucho después de su muerte. El consulado original fue demolido en los años 1960 durante la era soviética. Sin embargo, en los años 1990, tras la independencia de Lituania, los investigadores localizaron el sitio exacto donde había estado el consulado japonés. Se construyó un museo memorial en el lugar, que recreaba la oficina de Sugihara, con el escritorio donde escribió las visas y la ventana desde donde trabajó sin descanso durante aquellos intensos días de 1940. Los visitantes del museo pueden sentarse en una réplica del escritorio, tomar una réplica de la pluma y por un momento imaginarse a sí mismos en la misma posición que Sugihara, escribiendo visas sin cesar, en un acto de pura humanidad. En 2019, investigadores realizaron un estudio genético fascinante. Al rastrear los descendientes de los refugiados que habían recibido visas de Sugihara, descubrieron que aquellos refugiados habían tenido, en promedio, 2,3 hijos, y esos hijos habían tenido 2,1 hijos. La matemática es simple. Cada refugiado que recibió una visa de Sugihara en 1940 tenía ahora, en 2020, en promedio, 8,5 descendientes vivos. Esto significaba que, con 10.000 refugiados originales, al menos 85.000 personas vivían hoy como descendientes directos de los que habían sido salvados por Sugihara. La magnitud del impacto de las visas de Sugihara va mucho más allá de las cifras. Cada una de esas personas vivas, los miles de descendientes de los refugiados, representa una historia de éxito, contribución y supervivencia. Algunas de estas personas han tenido carreras destacadas, como médicos, profesores, empresarios y artistas. Entre los descendientes de los refugiados de Sugihara hay 2 premios Nobel, 17 profesores universitarios, 32 médicos, 48 artistas reconocidos y 63 empresarios exitosos. Y por supuesto, miles más viven vidas ordinarias, pero igualmente valiosas, en comunidades de todo el mundo. Todo esto, todo lo que logró la familia Blumberg, Moses Supnik y tantos otros, sucedió porque un hombre que, a pesar de ser considerado problemático y borracho por sus superiores, decidió que la humanidad importaba más que las reglas. Un hombre que, en un momento de desesperación, hizo lo correcto. La historia de Tsuné Sugihara tiene un final perfecto. En 2000, Nobuki Sugihara, su hijo, fue invitado a Lituania para un aniversario del rescate que su padre había realizado. Miles de personas asistieron al evento, entre ellas sobrevivientes y sus descendientes. Después de la ceremonia,
una mujer anciana se acercó a Nobuki y le habló con emoción. «Soy Lena Berkovich», dijo. «Mi familia fue salvada gracias a su padre. Tengo 16 descendientes vivos gracias a los 10 minutos adicionales que su padre trabajó el último día en Kaunas. Dígame, ¿cómo agradezco esto?» Nobuki, con una profunda gratitud y respeto por la historia de su padre, respondió: «Mi padre diría que no necesita agradecer nada, solo vivir. Vivir bien, eso es suficiente agradecimiento». Así, 80 años después, el legado de Sugihara seguía vivo, no solo a través de las personas que salvó, sino también en las generaciones que nacieron gracias a él.